En esta oportunidad estamos haciendo este video para dar respuesta a la fase 2 del programa de antropología en la definición de cultura como concepto antropológico. Martínez y Ojeda, 2001. Las definiciones se llega a la misma conclusión que la cultura es el producto del aprendizaje del hombre en el seno de la sociedad y la parte fundamental de la sociedad viene a ser la familia. Entonces, en el desarrollo de la historia y en el desarrollo del hombre, la cultura se va desarrollando, se va formando de los aprendizajes que tenemos. Entonces, la cultura viene a ser ese cúmulo de saberes que empieza el hombre a construir y a transmitir de generación en generación para poder sobrevivir y dar frente a todos los diferentes retos que presenta el hecho mismo de existir. Entonces, en este estudio de la cultura desde el punto de vista antropológico hay dos escuelas principales, que es la materialista y la mentalista. Primero pues aparece la escuela materialista, que divide el estudio y se basa en la aparición de diferentes objetos de acuerdo como se va dando el desarrollo de la humanidad. Primero pues entonces aparece el salvajismo, cuando el hombre pues recorría las diferentes praderas y laderas de los continentes y crea una cantidad de elementos con los cuales empezaba su proceso de adaptación al medio, cazando principalmente los pueblos nómadas y todo esto. Luego viene el barbarismo. En esta etapa del barbarismo aparecen ya herramientas donde se denota pues un poco más el sedentarismo, o sea, cuando ya el hombre empieza a quedarse un poco más, y aparecen prácticas como la agricultura y la ganadería. Esto da origen a los primeros asentamientos y de ahí se desprende ya la siguiente etapa, que es la civilización, donde encontramos pues la formación de ya los pueblos y luego las ciudades. En esta etapa de la civilización ya la evolución de la escritura como tal es lo que nos hace dar un salto en todo este proceso, porque es la escritura la que nos permite empezar a transmitir ese conocimiento, esos aprendizajes que se han tenido de una manera mucho más fidedigna, y entonces se pueden empezar a establecer los diferentes códigos, normas, reglas que hasta el día de hoy nos rigen, ¿no?, en todas las diferentes culturas que existen. Los mentalistas, entonces ya con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo de la escritura, surgen conceptos más abstractos de lo que puede llegar a ser la cultura. Se define pues que toda persona es un mundo y cada persona tiene diferentes formas de afrontar la cultura. Entonces, por eso se habla entonces de algo un poco más abstracto. Dentro de estos conceptos empieza definimos que la sociedad y la cultura no son la misma cosa. La sociedad la podemos definir como el grupo de personas que van desarrollando los conocimientos y van formando cultura. La sociedad tiene como característica que las personas que la conforman tienen pues cosas en común, como ideologías, como formas de ver la vida. Y dentro de estos procesos de abstracción de la cultura nacen conceptos como son el etnocentrismo. Bueno, porque con el surgimiento de la globalización, por ejemplo, hoy en día, con la mezcla de comunicaciones y las mezclas de viajes como nunca antes, porque hoy en día se puede viajar fácil a muchos países, a muchas regiones, esto hace que haya como una especie de mezcla y una estandarización de la cultura como tal. El etnocentrismo entonces es como una respuesta que tienen las personas o las culturas para protegerse a sí mismas y dar valor a su cultura. Por otro lado, el relativismo cultural es el resultado de esa mezcla. Entonces, lo que de pronto para una cultura no era muy aceptable, pero por la mezcla con otras, entonces empiezan a ver que esto sí puede ser posible. La guía también nos da un ejemplo de esto, y es la poligamia. En algunas culturas en algún momento era totalmente normal que un hombre tuviera varias esposas. Luego, con la mezcla de las culturas, se empieza a estandarizar ese concepto y se define que la regla y la norma debería ser
una sola esposa. Y esto pues va en cómo las culturas van desarrollándose y van cambiando y se van transformando de acuerdo a los diferentes momentos que vivimos.